Hay una luz que se enciende en este lugar. La tristeza quedó atrás. Ahora está en mí la luz de Jesús. Su victoria brillará. Victory Church, nuestro lugar. Victory Church, todo cambiará. Victory Church. Gracias, Señor, porque podemos proclamarte como nuestro refugio. La roca de nuestra salvación eres tú, Dios. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda honra te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres tú. Saludos, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Tengan una muy buena tarde y para cuando terminemos ojalá que hayan tenido una muy buena noche.
Estamos en el mes de octubre, que es el mes de la Reforma Protestante. Nosotros no celebramos Halloween el 31 de octubre, que este año va a caer sábado. De hoy en 3 semanas es sábado 31 de octubre, sino que nosotros celebramos el Día de la Reforma Protestante, el Día de la Reforma liderada por Martín Lutero y otras figuras que vamos a estar estudiando conforme pasen estos días. Entonces he decidido poner en pausa el estudio sobre mundo espiritual para honrar, para estudiar y para aprender. ¿Qué significa para nosotros decir que somos protestantes o evangélicos o no católicos? ¿Qué significa para nosotros eso? ¿Qué significa para nosotros que en cada una de nuestras reuniones utilizamos la Biblia? ¿Qué significa para nosotros decirle a alguien pastor? ¿Qué significa para nosotros decir que nos congregamos? He pensado mucho en qué enfoque darle a este estudio. El feedback, la retroalimentación que ustedes me dieron con respecto al estudio del Apocalipsis fue muy bueno, me gustó mucho. Parece que a ustedes les gustó el método didáctico de venir versículo por versículo, desgranándolo. Y bueno, entonces, como lo que vamos a hablar hoy es historia, yo sí quiero que me tenga la paciencia de comprenderme que vamos a tener una clase, digamos, más magistral, más de yo hablar y hablar y hablar, y de usted poner atención y atención, atención. El mecanismo que tenemos con estas transmisiones para que usted aclare dudas, me haga preguntas o me deje saber que la información le está gustando es el chat en vivo, el cual yo voy a estar atendiendo, como todas las semanas voy a estar atendiendo durante la transmisión. Entonces, sin más preámbulo, bueno, y al final también vamos a tener la canción vintage, que ahora parece que las canciones viejas, los coritos, los himnos, parece que son más esperados que el sermón mismo. Hay lista de peticiones. Si usted no se ha atrevido a hacer la petición suya, hágala. En la de menos le podemos complacer. Y dentro de lo que implica la palabra complacer, quiero decirles que ya iniciamos los cultos de oración en Pérez Celedón los días lunes a las 7 de la noche. Tenemos espacio para 125 personas y tenemos más o menos 100 espacios llenos cada semana. O sea que hay un margen de unas 20 personas que podrían estar congregándose los días lunes. Es una reunión de oración con una meditación de la palabra. Y en Moravia los días viernes a las 7 de la noche, allá cerquitita del Mega Super en San Blas de Moravia, nos estamos reuniendo ya más o menos unas 20 personas y eso significa que nos quedan unos 10 espacios más. Con este tema del COVID y toda esta situación, pues los espacios se han reducido mucho, tenemos que dejar 1,80 m entre cada silla, entre cada grupo familiar y grupo de amigos. Y bueno, nos quedan 10 espacios. Si usted quisiera ir a darse una vueltita y no tiene ningún factor de riesgo, por favor comuníquese conmigo, que estamos para servirle los lunes en Pérez Celedón y los viernes en Moravia. Yo creo que, bueno, vamos a empezar. Yo creo que uno de los riesgos que corremos en nuestro cristianismo actual, congregándonos, yendo a la iglesia el sábado, yendo a la iglesia el domingo, yendo a la iglesia el viernes o el lunes o cualquier día que usted se congregue, uno de los riesgos que corremos es suponer que el cristianismo siempre ha sido así. Que todas las veces los hermanos y las hermanas que se reunieron igual que nosotros. Que todos los cultos duran 2 horas u hora y media. Que en todos los cultos hay unas canciones primero muy rápidas que le decimos alabanza, aunque nosotros ya estudiamos que esto no tiene que ver con la música. Luego unas lentas que se llaman o les decimos de adoración, aunque también ya estudiamos que esto tiene que ver con la actitud del corazón. Después la ofrenda y después predicar. Corremos el riesgo de creer que eso ha sido así siempre. Bueno, y hoy, como vamos a empezar a estudiar sobre la Reforma Protestante, no podemos estudiar la Reforma, no podemos estudiar lo que Martín Lutero dijo, hizo y quiso hacer, sin estudiar el trasfondo histórico y cultural de la Iglesia al momento de esa reforma. Entonces la lección de hoy va a empezar más o menos en el año 33, 36, por ahí,
de nuestra era, después de Cristo, y vamos a llegar más o menos al año 313. Vamos a abarcar un montón de años en nuestra primera lección. Y a esta lección es a lo que la historia o los predicadores muchas veces nos referimos como la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia después que Jesús resucitó y ascendió al cielo? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hizo la gente? ¿En qué creían? ¿Cómo se congregaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo era su día a día y cómo era su vida en medio de la sociedad en la que ellos y ellas estaban inmersos? Entonces vamos a empezar diciendo que para nuestros efectos vamos a entender la iglesia como aquel conglomerado de personas, aquella eclesia, aquella asamblea. Eso significa iglesia, la asamblea, la reunión, el grupo de personas que comenzó a reunirse después del día de Pentecostés, después del día en el que el Espíritu Santo descendió ante un sermón de Pedro y la gente se convirtió por miles, recibieron dones espirituales, hablaban en algunos idiomas extranjeros de lugares en los cuales ellos nunca habían estado, y cómo esta maravilla sacudió la ciudad de Jerusalén y muchas personas fueron añadidas a la asamblea, a la eclesia, a la iglesia. Entonces, por iglesia, número uno, vamos a entender la asamblea de los hombres y las mujeres que estaban en ese momento creyendo en la resurrección de Jesús, que Jesús había resucitado de en medio de los muertos. Y también vamos a entender que es la asamblea que comenzó a reunirse o a formarse a partir de Pentecostés con la venida, la llegada del Espíritu Santo que usted y yo tenemos en nuestro corazón. Vamos a decir también, como datos históricos, que hay un cálculo, o hay muchos cálculos, pero el que vamos a utilizar nosotros, que nos parece uno de los más adecuados, es que se calcula que la ciudad de Jerusalén del año 33, 34 después de Cristo, era una ciudad con más o menos 50,000 personas. Y que la comunidad cristiana de Jerusalén, hacia el año 50, 60, después de Cristo, ya alcanzaba los 15,000 discípulos. 15,000 hombres y mujeres, sus niños, sus jovencitos, que se reunían y que formaban la asamblea. O sea que una tercera parte, mínimo, de la ciudad de Jerusalén había sido tocada por el evangelio, había sido tocada por el mensaje de este Dios hecho hombre que había venido a sanar, a ministrar, a predicar, a enseñar, y que había sido muerto, pero que al tercer día había resucitado, y que estaba sentado a la diestra del poder de Dios, y que ofrecía su amor, su perdón a todo aquel que en él creyere. El culto cristiano, ¿de qué predicaban en la iglesia primitiva? ¿De qué predicaban los apóstoles? ¿De qué predicaban los primeros pastores? Esto es muy importante, porque hoy día en la iglesia, a veces uno como pastor dice, Dios mío, ¿de qué predico? ¿De qué hago la próxima grabación? ¿De qué hacemos el próximo culto? ¿Qué le enseño a la gente? Y nos hemos transformado en consumidores de información. Nos hemos transformado en hombres y mujeres quienes van de una iglesia a la otra muchas veces, de una transmisión a la otra muchas veces, buscando información nueva, buscando algo que impacte nuestros oídos, nuestro intelecto. Pero la iglesia primitiva no era así. Y tenía unos efectos poderosísimos en las ciudades en las que estaba. La iglesia primitiva no era así. La iglesia primitiva basaba su predicación en torno a la resurrección de Jesús. Eso es lo que la iglesia primitiva predicaba. Si usted va al libro de los Hechos y lee el sermón de Pedro, el día de Pentecostés precisamente, si usted va al libro de los Hechos y lee el sermón de Esteban, el día de su martirio, se va a dar cuenta que el eje central de la predicación de los apóstoles, que el eje central de la predicación de todo lo que estaba sucediendo era la resurrección de Cristo. Y tanto es así que el apóstol Pablo llega a decir en una de sus cartas que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza. Así que en la iglesia primitiva no había un énfasis en la riqueza, no había un énfasis en la prosperidad, no había un énfasis en conocer grandes profundidades doctrinales, no había un énfasis en ninguna de esas cosas
Porque inclusive recordemos que la enorme mayoría del Nuevo Testamento ellos no la tenían. Ellos no la tenían. Sino que comenzaron a escribir los evangelios precisamente para que las generaciones que no habían conocido a Jesús, las pequeñas comunidades cristianas, o sea, iglesias, asambleas, comenzaran a conocer de lo que Jesús había hecho. Pero lo importante y el eje central de la predicación de la iglesia primitiva es que este Jesús había hecho eso, pero había muerto por nuestros pecados y al tercer día se había levantado conforme a todas las profecías del Antiguo Testamento, dicen ellos. Los domingos, la vida eclesial, los domingos se reunían para lo que usted y yo hoy le decimos, y aquí meto un inserto personal, le decimos casi que equivocadamente la cena del Señor. La iglesia primitiva se reunía para celebrar los ágapes y no celebraban un ágape cada primer domingo de mes o cada último domingo de mes, no, cada semana, cada vez que se reunían. Y se reunían en sus casas, y ahorita vamos a leer más o menos qué nos dice el libro de los Hechos sobre la vida de la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús resucitó un domingo, el primer día de la semana, nos enseñan los evangelios. Y nuestro Señor se levantó ese domingo y entonces la iglesia primitiva que enseñaba sobre la resurrección de Jesús, celebraba esa resurrección de Jesús con un ágape, comían juntos. Ese día cada uno y cada una, cada familia, cada grupo, cada núcleo llevaba a la mesa del Señor lo que iban a compartir unos con otros. Y se sentaban a la mesa y ese día todos eran iguales. El que tenía mucho dinero comía lo mismo que el que tenía poco dinero. La familia que llegaba con un poquito de problemas comía lo mismo que la familia que llegaba en el punto máximo de la bendición. Ese día había un espíritu y una sensación de igualdad, de hermandad unos con otros. La vida de los primeros discípulos estaba marcada por una profunda cercanía unos con otros. Y desde ahí es que la iglesia desarrolla, la eclesia, los cristianos, la asamblea, desarrolla la noción, la idea de congregarse. Durante estos meses pasados, no tuvimos la oportunidad de congregarnos, no tuvimos la oportunidad de hacer eclesia, de hacer asamblea, de hacer iglesia. Y cada uno tuvo que vivir su cristianismo en casa, a través de este mecanismo o a través de algunos otros. Las personas comenzaron a buscar cómo tener cercanía con la gente que cree lo mismo que yo. Cómo aprender más de este Jesús que murió y resucitó junto a otras personas que crean lo mismo. ¿Dónde puedo acercarme a un lugar y cómo puedo acercarme a un lugar en el que me puedan enseñar sobre lo que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario y lo que selló con su resurrección? Por eso es que tenemos en nuestro ADN cristiano, tenemos una de las más importantes nociones que tenemos, es la de congregarnos, es la de estar juntos, porque es como un imán que nos atrae. Una de las marcas, en mi humilde opinión, una de las marcas de los hombres y las mujeres que han recibido al Espíritu Santo, al igual que en el día de Pentecostés, es el deseo, el hambre por hacer eclesia, por hacer iglesia, por congregarse. Vamos a leer qué nos dice a este respecto el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había enseñanza, había comida y había oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una vez que el Espíritu Santo descendió sobre la asamblea, sobre la eclesia, sobre la iglesia en Pentecostés, una de las cosas que marcó a este movimiento fue la cercanía, y quiero hacer énfasis en esto, fue la cercanía, fue el deseo de estar unos con otros. Y llegó el momento en que se transformaron casi que en una comuna. Todo era comunal,
querían estar juntos, querían compartir, querían aprender, querían comer juntos. Si usted tiene algún tiempo siguiéndome en las transmisiones, se va a dar cuenta que constantemente refiero que en Victory Church empezamos nuestro acto litúrgico tomando café. En Victory Church el culto empezaba a las 6 de la tarde, pero el café empezaba a las 5:30. Porque desde mi perspectiva, bíblicamente, con este sostén bíblico, con este fundamento bíblico, una de las prioridades de la asamblea es que un día a la semana, por lo menos, todos seamos iguales, todos comamos lo mismo, todos bebamos lo mismo, todos compartamos de lo que tenemos. Lo mismo pasaba en la reunión de oración en Pérez Celedón. Empezamos orando, algo enseñábamos y terminábamos comiendo algo, con alegría y sencillez de corazón, con gozo, sabiendo que cada uno de nosotros perfectamente puede tener comida en la casa, pero que ese día íbamos a comer juntos, a compartir juntos, a estar junto a otros hombres y mujeres que creen lo mismo que nosotros. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Durante estos meses anteriores, yo me gozo en todas las personas que en un momento u otro me llamaron y me dijeron: pastor, tengo esto para compartir, diríjalo donde se necesite. Pastor, ¿cómo está la iglesia en San José? ¿Necesitan algo? Tome, aquí hay un diario. Pastor, este ha sido un esfuerzo que hemos visto redituado en muchos de ustedes, en muchas de ustedes, y les felicito por haber tenido esto. Significa que estamos escuchando al Espíritu Santo, porque una de las marcas es que ellos no permitían de gratis que alguna de sus familiares en Cristo pasara necesidades. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, vea la insistencia, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. O sea que el esfuerzo evangelístico que hacía la iglesia primitiva no era hacer campañas como hacen los evangélicos hoy día. No era alquilar un estadio, no era alquilar un salón comunal y poner unos bafles bien grandes y hacían mucho ruido y traer un predicador de esos gritones que zapatean y le ofrecen el infierno a todo el mundo y mandan a la gente a la casa en un temblor del susto. No, sino que el esfuerzo evangelístico que la iglesia primitiva hacía era estar juntos, en armonía, quererse, amarse, partir el pan con alegría y sencillez de corazón. Amado y amada, esto tiene que ser una llamada de atención para nosotros. Donde hay división, donde hay contienda, donde estamos constantemente peleando unos con otros, es un lugar donde Dios no va a añadir cada día a los que deben ser salvos. Esto no consiste en tener mejores predicadores, esto no consiste en tener mejores cantantes, esto no consiste en tener mejores exégetas o intérpretes de la Biblia, esto consiste en que nosotros nos amemos. Que conozcamos el nombre de la persona que se nos sienta al lado, que nos presentemos con dignidad, con decencia, con alegría a las personas que nos rodean en el culto, que nos bajemos de nuestra microburbuja y que aprendamos a que el cristianismo tiene su ADN en el amor unos por otros y que donde nosotros generamos ese ambiente, donde generamos el deseo de estar juntos, donde generamos el deseo de comer juntos, de tomar café juntos, de compartir juntos, de saciar nuestras necesidades juntos y de amarnos unos a otros, Dios envía allí a los que han de ser salvos. La gente que está cerca de donde nos reunimos tiene que comenzar a ver el gozo, el gusto, el deleite de congregarnos. Como nos dice este texto, en el versículo 46, ahí pueden decir amén y todo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Esta primera comunidad de cristianos iba al templo todos los días, más o menos, según sus horarios y según sus tiempos. Los sábados, el sabbat, el día de descanso, los seguidores de Jesús iban al templo como judíos porque eran judíos. Esto debe quedarnos claro porque aquí comienzan algunas de las partes históricas más importantes de este estudio. La iglesia primitiva en su esencia y en su inicio eran hombres y mujeres judíos.
Los varones habían sido circuncidados, guardaban la ley, guardaban el día del reposo, no comían cerdo. Esto es muy, muy, muy importante. Consideraban que todos los no judíos eran goyim, gentiles. Iban al templo como todos los demás judíos. Ellos no se veían a sí mismos como un movimiento que se escindía. No se veían a sí mismos como un movimiento que se separaba. No se veían como una división del judaísmo, sino que querían seguir yendo al templo. Ellos eran seguidores del Mesías anunciado por toda la ley, anunciado por los profetas, anunciado por la Torá. Ellos eran seguidores del Mesías, esperaban al Mesías al igual que todos los demás judíos. Lo que pasa es que ellos creían que ese Mesías, que ese Salvador, que ese hombre que les iba a venir a rescatar, ya había venido y se llamaba Jesús. Esa era la diferencia de este primer grupo. Los judíos estaban acostumbrados a tener muchos microgrupos dentro del marco global del judaísmo. Si pensamos en el judaísmo como una religión, también debemos pensar que tenía diferentes ramas. Y los judíos estaban muy acostumbrados a que hubiese diferentes ramas del judaísmo dentro de su marco histórico. La Biblia nos menciona algunos de ellos. Por ejemplo, nos menciona a los fariseos y a los saduceos. Sabemos o creemos, por ejemplo, que Juan el Bautista pertenecía a un grupo que conocemos hoy día como los esenios. Cada cierto tiempo se levantaba un grupo dentro del judaísmo, sin salirse del marco del judaísmo, que tomaba una interpretación ligeramente diferente, o que tomaba una forma de vida más ascética, como los esenios, por ejemplo. Y tenía seguidores que seguían siendo judíos. Pues dentro del marco de la Jerusalén del primer siglo, dentro del marco de la iglesia primitiva en sus inicios, el cristianismo o los seguidores de Jesús, porque ellos no eran cristianos, así no se les decía. Los seguidores de Jesús eran solo un grupo más de judíos, para judíos, liderado por judíos. De hecho, los líderes de este movimiento eran los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles originales, menos Judas que se suicidó, más Matías, a quien ellos buscaron. Ellos eran los líderes de este movimiento. Dentro de estos líderes, dentro de los 12 líderes, había un grupo central de 3 apóstoles que eran como un grupo de mayor autoridad: Pedro, Juan y Jacobo. Esto nos lo narra el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada. Aquí Pablo está explicando su ministerio para con los gentiles, pero ahorita vamos a ir ahí. Jacobo, Cefas, o sea Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, ¿ves? Ellos 3 eran las columnas, y el líder más líder de todos era el otro Jacobo, Jacobo el hermano de Jesús. Entonces tenemos que este era un movimiento judío, completamente judío, para judíos. Y dentro de esos judíos se levanta una figura que es a quien acabamos de leer, el apóstol Pablo, quien originalmente se llamaba Saulo de Tarso, donde hoy es Turquía. Y él comienza a predicar, comienza a enseñar sobre la resurrección de Jesús. Él, que había sido un celoso perseguidor del cristianismo, que había sido un celoso perseguidor de esta comunidad, comienza a predicar. La comunidad judía, a quien él había perseguido con tanta fuerza, siente muchos recelos de él. Entonces lo llaman a una reunión. Esta reunión sucedió en el año 51, más o menos, de nuestra era. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Y en esta reunión, y eso es lo que Pablo nos narra en Gálatas 2:9, Pedro, Juan y Jacobo le dicen: nosotros vamos a seguir trabajando con los judíos. Usted comience a trabajar con los gentiles, comience a anunciar la resurrección de Cristo a los gentiles. Entonces ahora les leo Gálatas 2:9 nuevamente. Dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea, trabajar con los gentiles, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo,
porque nos fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí Pablo nos narra el día en que oficialmente la iglesia se desgaja. La iglesia se parte en dos vertientes, la vertiente judía y la vertiente gentil. Gentiles somos todos quienes no somos judíos. Usted y yo somos gentiles. Y la circuncisión se refiere a los judíos porque ellos se circuncidan. Ahorita vamos a volver sobre esto también. En lo concerniente a la vida eclesial, en lo concerniente a quiénes eran los actores que operaban dentro de esta iglesia, porque tenemos a los 12 apóstoles, tenemos a la gente que había seguido a Jesús, tenemos a las comunidades dentro de Jerusalén y luego fuera de Jerusalén, que habían comenzado a crecer a un ritmo muy rápido. También había diferentes actores que nos lo narra el Nuevo Testamento, en particular el libro de los Hechos. Se nos narra que había profetas, tenían una revelación, pero operaban bajo la autoridad apostólica. O sea, los apóstoles eran las autoridades aún de estos profetas. Hoy día tenemos un montón de gente que son en realidad balas perdidas, que no se sabe bajo qué autoridad están, dicen lo que quieren, opinan lo que sea, andan de iglesia en iglesia echando profecías, de familia en familia echando profecías, casi siempre por una ganancia deshonesta. Estos profetas tenían una revelación bíblica del Espíritu Santo, una revelación fundamentada en las Escrituras, en la vida de Dios, y la comunicaban a las comunidades cristianas. Teníamos también los evangelistas, que ejercían un trabajo de predicar, llevando el evangelio a nuevas comunidades, a comunidades donde no se conocía el evangelio. Ellos iban y abrían una iglesia, una eclesia, una asamblea. El apóstol Pablo y Bernabé hacen un trabajo de evangelistas durante mucho tiempo. Una vez que se les encomienda el trabajo con los gentiles, ellos comienzan a ir a las comunidades judías de Europa y van a la sinagoga, a la casa de oración, porque ahí se le permitía hablar a cualquier varón que pidiera la palabra. Y cuando se les daba la palabra, anunciaban la resurrección de Cristo. Y así iban consiguiendo algunos adeptos. Y luego ya no iban más a la sinagoga, sino que se comenzaban a reunir en la casa de sus adeptos, de la gente que les estaba escuchando y creyendo y recibiendo el mensaje. Y así comenzaba a crecer esa comunidad. Pero luego ellos se iban a otra comunidad, solamente hacían el trabajo de evangelistas, llevar el evangelio. Y hago un énfasis en que iban a comunidades donde no había cristianos. Porque hoy día también tenemos evangelistas que pescan en pecera, que andan de iglesia en iglesia diciendo que son evangelistas y lo que hacen es pegar gritos, aullidos y zapateos y ofrecerle el infierno a todo el mundo. Y las iglesias les encanta tener este tipo de gente porque alborotan el gallinero y recogen muy buenas ofrendas. Pero no es eso a lo que nos referimos aquí. Ellos podían permanecer por un tiempo en la ciudad, pero luego pasaban a otra porque su llamado era extender el evangelio donde éste no fuera conocido. No ir a predicar donde ya todo el mundo conocía. Teníamos otro tipo de actores en la iglesia muy importantes, los pastores. Eran designados de en medio de la comunidad cristiana, de cada ciudad, de cada eclesia. Eran los encargados de la iglesia local y nada más. Los apóstoles, los profetas sí tenían una visión más global de diferentes iglesias, de diferentes comunidades. Los seguidores de Jesús tenían dos sedes en aquel entonces. Jerusalén, liderada por los 12 apóstoles, y Antioquía de Siria, liderada por gentiles. Por ejemplo, figuras trascendentales de la iglesia de Jerusalén, entonces Pedro, Juan, Jacobo, los 12 apóstoles. Figuras trascendentales de la iglesia de Antioquía de Siria, un núcleo de iglesia, una iglesia fuerte, robusta, grande, que se formó en esa ciudad. Pablo, Bernabé, por ejemplo, y muchos otros, pero ahorita no queremos entrar en eso. Solamente quiero anunciarle que ya desde el año 51 más o menos de nuestra era, 20 años, un poquito menos después de la muerte y resurrección de Jesús, ya había dos núcleos muy poderosos. La iglesia en Jerusalén, en una ciudad de más o menos 50,000 personas, tenía más o menos 15,000 personas, la eclesia, la asamblea.
y también teníamos la eclesia, la asamblea que se reunía en Antioquía de Siria, en el país que hoy es Siria. Ahí se reunían. Y cada una de estas dos sedes tenía su propio liderazgo, aunque se entendía que los 12 apóstoles tenían mucha autoridad, aún sobre la sede o la eclesia, la asamblea de Antioquía de Siria. Sin embargo, comienza a suceder un fenómeno sociológico, un fenómeno social, y es que la iglesia de Jerusalén comienza a palidecer. La iglesia en Jerusalén comienza a descender. Después de ser una iglesia que tenía 15,000 personas, más o menos se calcula, la iglesia de Jerusalén comienza a perder fuelle, comienza a perder adeptos, comienza a perder esa fuerza misionera, comienza a perder esa parte tan importante que en un principio tuvo como fundadora de las demás iglesias. Y la iglesia de Antioquía de Siria comienza a tener un auge, comienza a tener un crecimiento enorme. Y hay varias razones, vamos a estudiar algunas razones. Y esto es muy importante para usted y para mí, porque nosotros somos herederos de la iglesia de Antioquía de Siria, no de la de Jerusalén. Uno de los motivos por el que esto comienza a suceder es porque los 12 apóstoles comienzan a salir de Jerusalén en viajes misioneros. Comienzan a hacer el trabajo, Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos, comienzan a hacer el trabajo evangelístico, comienzan a salir de Jerusalén y a dejar la sede en manos de sí misma, en manos de algunos pastores, en manos de algunas de las asambleas más pequeñas, a fundar nuevas comunidades. Comienzan a salir a formar comunidades en otras regiones geográficas. Y eso va debilitando aquel poder central que tenía la iglesia en Jerusalén. Y el segundo elemento que definitivamente da el traste con la iglesia en Jerusalén y que hace que la iglesia de Antioquía de Siria crezca como la espuma en su fuerza y en su posicionamiento en el mundo cristiano, dicho sea de paso, en Antioquía de Siria es el lugar en el que por primera vez se le dijo cristianos a los cristianos. Y se nos dijo cristianos como una burla, porque cristiano significa pequeño Cristo. Entonces, los sirios se burlaban de los cristianos diciendo, ustedes solo hablar de ese Cristo, ustedes son como cristicos, como pequeños cristos. El segundo evento importante en el palidecimiento de la iglesia de Jerusalén y en el auge de la iglesia de Antioquía de Siria fue que en el año 70 las tropas de Tito Flavio Vespasiano, quien después llegó a ser un emperador romano, tomaron la ciudad de Jerusalén. Los judíos nunca fueron un pueblo fácil de gobernar. El imperio romano siempre tuvo problemas con la nación judía, porque había muchas revueltas. Y en una de estas revueltas, Tito Flavio Vespasiano toma la ciudad de Jerusalén, la sitia, y fue un sitio tremendo, un sitio carnicero, un sitio terrible. Y en este sitio, cuando las tropas romanas logran entrar a Jerusalén, lo que sucede es que se cumplen una serie de profecías que Jesús había dado. Entre ellas Jesús nos contó y nos dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. Esto se cumplió porque aunque Tito Flavio Vespasiano le había dado orden a sus soldados de no dañar ninguna de las instituciones religiosas del judaísmo, resulta que un soldado borracho, caminando por la noche con una tea, tropezó y cayó la tea dentro del templo, dentro de los atrios del templo. Comenzaron a arder aquellas maderas que tenían decenas de años secándose, las telas y todo lo demás comenzó a arder. El incendio fue tan poderoso que los artículos de oro, que eran muchos, se derritieron y comenzaron a cruzar por los canales de entre las piedras, que al otro día los soldados romanos, para tomar el oro, que ya de por sí estaba ahí derretido, desmontaban con palancas las piedras, cumpliéndose la profecía de Jesús de que en ese lugar no quedaría piedra sobre piedra. Pero esto es trascendental. Le estoy contando esta profecía de Jesús, yo sé que usted se la sabe, pero es por un elemento importante. Cuando la comunidad de cristianos, cuando la eclesia de Jerusalén se dio cuenta que el ejército romano venía a sitiar la ciudad,
ellos recordaron las profecías de Jesús en las que les advertía de la destrucción de Jerusalén y les instaba a salir de allí. Y la comunidad cristiana huyó. Muchos de los cristianos huyeron de Jerusalén. Y mientras huían de ciudad en ciudad, iban propagando el evangelio. Iban formando nuevas comunidades con estos valores de solidaridad, con valores de amor, con valores de respeto, con valores de esperanza. Mientras iban de ciudad en ciudad, los cristianos que huían de la toma de Jerusalén iban propagando el evangelio por el mundo, por donde iban. Por donde iban. Hubo una comunidad en particular que se fue del otro lado del Jordán a una ciudad, y Jerusalén como ciudad quedó totalmente destruida. Y ya en el año 130 hubo una nueva rebelión de judíos liderada por un judío que se llamaba Bar Kokhba. Y ya en esta rebelión del año 130, Roma se cansó de tratar con Jerusalén, se cansó de tratar con Israel como nación, con Judea como nación, y destruyó la ciudad completamente, regó los campos fértiles con sal y piedras, impidiendo que se sembrase nada allí y obligando a todos quienes ahí vivían a ser esparcidos por el mundo. Hasta el día de hoy existen comunidades judías en prácticamente todos los países donde usted los quiera ver. Y cambió el nombre Roma por el nombre de Jerusalén, lo cambió por Aelia Capitolina. Entonces la iglesia que se reunía en Jerusalén dejó de ser porque, obedeciendo a las profecías de Jesús, se fueron de allí, se fueron de ese sitio y fueron regando la semilla del evangelio, haciendo trabajo de evangelistas por todo el mundo conocido, por toda Europa, por toda Asia. Y por eso es que la iglesia en Jerusalén comenzó a descender hasta llegar a tener cero influencia. Y la iglesia de Antioquía de Siria comenzó a crecer hasta transformarse en el centro hegemónico del cristianismo. Esto tiene que ver, varias veces le he mencionado el año 51 de nuestra era. ¿Por qué esto es importante? Porque en el año 51 de nuestra era hubo un concilio, hubo una reunión de altos líderes, todavía en Jerusalén. En el año 51, todavía Tito Flavio Vespasiano no había destruido la ciudad. Y ahí se reunieron los líderes de la iglesia con Pablo y le dijeron: Pablo, ¿por qué usted anda predicando de Cristo en las comunidades gentiles, en las comunidades no judías? Y Pablo les cuenta que a él se le apareció el Señor y que le encomendó predicar el evangelio a los no judíos. Entonces los hermanos de Jerusalén enviaron visores, enviaron supervisores, enviaron obispos a que revisaran el trabajo que hacía Pablo, que revisaran lo que enseñaba y que revisaran la vida de las comunidades cristianas. Y entonces lo aprobaron, como él nos lo narra en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Le dieron la mano y le dijeron: trabaje usted con los gentiles y nosotros vamos a trabajar con los judíos. Sin embargo, algunas personas de la comunidad judía, comunidad cristiana judía en Israel, comenzaron a ir a aquellas comunidades cristianas que Pablo fundaba, a pasear, a decirles: ustedes tienen que guardar el sábado, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes no deben comer cerdo. Y entonces comenzó a haber un cisma, un conflicto, una división que fue zanjada en este concilio. Y en este concilio se declara que los judíos van a seguir viviendo como judíos y que los hermanos gentiles, o sea, usted y yo, vamos a seguir viviendo como gentiles. Por eso comemos chicharrones y nos llamamos cristianos, porque a nosotros no nos fue quitado eso. Por eso yo soy un gran crítico, por ejemplo, de este tema de poner la danza hebrea en las iglesias. Soy un gran crítico de eso. A nosotros eso no nos es dado. Preferiría tener, y he tenido en la iglesia, grupos de bailes típicos costarricenses o de cada una de las regiones, haciéndolo para Dios y para su Señor. No tenemos por qué hacer bailes hebreos, eso es de judaizantes. Entonces, tenemos que la iglesia se escinde, se divide,
y que ya en el año 50 y tanto había alguna gente persiguiendo, alguna gente de los judíos persiguiendo, acosando a los no judíos, a los gentiles. Ya por ahí también con la huida de los cristianos en el año 70, con la no participación en la revuelta, la comunidad cristiana, la eclesia, la que se nos narra en Hechos 2:42, que se reunía, que partían el pan, esta comunidad no participó en la revuelta del año 70, sino que huyó. Esto hizo que los líderes religiosos judíos los aborrecieran y comenzaran a perseguirlos. Y comenzaran a ir de sinagoga en sinagoga persiguiéndolos y diciendo, esta gente no nos ama, estos son malos judíos, estos no participaron en la revuelta. Y comienzan a exigir entonces de todas las comunidades que los seguidores de Jesús sean expulsados de la sinagoga, que no se les hable, que se consideren como muertos para sus familiares, por no haberse unido a las rebeliones. Ya en el año 64 de nuestra era, el Imperio Romano es el que inicia las persecuciones, que se mantienen hasta el año 313, casi 270 años de persecuciones. Y sin embargo, estas persecuciones no hicieron más que alimentar el cristianismo. Cuanto más se ha perseguido el cristianismo históricamente, más se ha extendido, porque se atomiza. Y a esto yo le voy a decir el principio del sentido común unido con el poder del Espíritu Santo. Los cristianos en Jerusalén no murieron porque tuvieron el sentido común de irse de ahí cuando todavía era tiempo. Y mientras iban huyendo, porque esa es la palabra, mientras iban huyendo, también iban esparciendo la semilla del Evangelio. El sentido común unido al poder del Espíritu Santo. En los días que estamos viviendo como nación, como planeta, debemos orar mucho para que Dios ilumine nuestro sentido común y tomemos decisiones inteligentes para nuestras finanzas y para nuestra familia. Porque esto no solo es de plata, también es de nuestra familia. Vivimos momentos en los que la familia se está jugando el todo por el todo. Ya no nos dejan decir familia, ahora tenemos que decir burbuja. Yo no tengo ninguna burbuja, yo tengo una familia. Yo no sé usted, pero a mis hermanos y a mis hermanas los considero familia. Las persecuciones nunca han hecho más nada que el cristianismo se extienda. Existen cálculos de algunos historiadores romanos que dicen que para el año 310, 313, ya había en el planeta, en el Imperio Romano, cerca de 10 millones de cristianos. En 270 años, el cristianismo pasó de 15,000 personas a 10 millones. Se calcula que una décima parte de la población de todo el imperio. ¿Cómo es que un movimiento que nunca intentó ser una religión en sí misma y que al día de hoy no lo debería ser? ¿Cómo es que un movimiento que no es una religión? ¿Cómo es que un movimiento que vio que su líder, después de 3 años de predicar, el Imperio Romano lo mató y lo crucificó? ¿Cómo es que un movimiento que fue perseguido por sus mismos coterráneos? ¿Cómo es que un movimiento que pasó por luchas intestinas, inclusive, que si los judíos, que si los gentiles, logró ir colonizando el mundo hasta llegar a 10 millones de personas en el Imperio Romano? Y la próxima semana vamos a estudiar cómo el cristianismo conquistó el Imperio Romano. ¿Cómo es que se extendió tan rápido? Permítame ofrecerle 5 razones de por qué el cristianismo se extendió tan rápido. Y bien haríamos usted y yo en tomar nota de estas 5 claves para que las apliquemos en nuestra vida. En primer lugar, porque había un celo por compartir el mensaje. Había un celo. Esta gente iba huyendo y compartiendo, huyendo y compartiendo. Y cuando no huían, se dedicaban a compartir el mensaje de amor, el mensaje de fe, el mensaje de esperanza. Había un celo. Ellos estaban persuadidos que iban a ser la generación que iba a ver a Jesús volver. Y así deberíamos vivir todas las generaciones. Usted y yo no sabemos ni siquiera si hoy en la noche o si mañana en la mañana vamos a estar aquí o si nuestro Señor va a haber vuelto por nosotros.
Esta gente tenía un celo por compartir el mensaje. No tenía un celo por prosperidad, no tenía un celo por tantas otras cosas que hoy predicamos. Tenía un celo por compartir el mensaje. En segundo lugar, tenían unidad y disciplina. Eran uno, tenían una comunión poderosa y disciplina. Yo le mencioné, y lo hice como una mención para volver a esto ahora, que los apóstoles eran las autoridades, que los evangelistas, que los profetas, que los pastores estaban sujetos a la autoridad. O sea que había obediencia. Más adelante vamos a ver cómo esta obediencia también jugó un poquito en contra de ellos. Pero esta era una comunidad muy disciplinada. Una de las cosas que a mí me ha alegrado de cómo nos tenemos que reunir ahora, en épocas de cuarentena y pandemia, es que abrimos el portón a 1 hora y lo cerramos a 1 hora antes de que empiece el culto. Si el culto los lunes en Pérez Celedón empieza a las 7, yo pido que cierren el portón a las 7, porque eso es disciplina. Eso implica la disciplina. Me gusta que haya que enviar un mensaje y decir, guárdenme un lugar, porque eso es disciplina. Me gusta que si no va a ir, avise que no va a venir, porque eso es disciplina. Las comunidades, las familias, las personas disciplinadas logran cosas. Además, la iglesia cristiana compartía la doctrina, la enseñanza de la inmortalidad del alma en un mundo sin esperanza. En un mundo en el que la gente moría muy joven. En un mundo en el que la gente era esclava. En un mundo en el que los esclavos no eran dueños de su cuerpo. En un mundo de durezas, de hambres, de necesidades, los cristianos tenían un mensaje de esperanza y enseñaban que nuestro Señor había venido y había muerto por nosotros para que tuviésemos paz y consuelo en el regazo del Padre. Y eso era un mensaje que atraía a las masas. El mensaje de esperanza sigue siendo el mensaje que las multitudes quieren escuchar. En cuarto lugar, había un testimonio público a través de los milagros, a través de las cosas que pasaban en la iglesia. Yo sigo creyendo que no existe mayor milagro que el de ver familias restauradas, que el de ver finanzas restauradas. Sigo creyendo que Dios sana, sigo creyendo que Dios interviene en los aspectos de la enfermedad del cuerpo humano, pero no me circunscribo estrictamente a eso. También creo que en su familia Dios ha hecho cosas importantísimas que deben ser notorias para la gente que le rodea. Y en quinto lugar, era una comunidad que se entregaba al amor unos por otros. Se amaban profundamente. Y en un mundo de tanta dureza, la gente siempre ha buscado ser amada. Hoy día sigue siendo igual. En la medida en la que usted y yo nos amemos, es en la medida en la que la gente va a creer en el cristianismo. Dentro del Imperio Romano, yo le dije que ya en el año 64 el Imperio Romano comenzó sus persecuciones hasta el año 313. Hubo por lo menos dos grandes épocas de persecución. Pero primero vamos a ver por qué fueron perseguidos los cristianos. Oigan las acusaciones que se les hacían. Número 1, de odiar a la humanidad. Si yo le acabo de decir que ellos se amaban entre ellos, ¿por qué los iban a acusar de odio a la humanidad? Porque no iban al teatro romano, porque enseñaban que este cielo y que esta tierra iban a pasar, y porque no adoraban a César ni a otros dioses, y eso se sabía que acarreaba catástrofes. Entonces se decía que los cristianos odiaban a la humanidad porque estaban generando catástrofes en sus ciudades. En segundo lugar, se les acusaba de comer carne humana, de canibalismo, porque durante la cena del Señor decían que ese era el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. En tercer lugar, se les acusaba de incesto, porque entre todos se decían hermanos, y a ellos se les hacía raro, a los romanos, que un esposo le dijera hermana a su esposa. Entonces, por lo tanto, eran hermanos y estaban en una relación incestuosa. Y en cuarto lugar, porque tenían una organización paralela al imperio, y esa es la verdadera razón. Obedecían a sus pastores, obedecían sus escritos, y el imperio no toleraba autoridades paralelas. Esos fueron los 4 motivos por los cuales el imperio persiguió a los cristianos. ¿Qué le pasaba a los cristianos? Porque hubo diferentes épocas. Eran rechazados socialmente,
No se les recibía, no se les vendía, no se les compraba, no se les hablaba. Perdían sus propiedades si alguien era acusado o acusada de ser cristiano o cristiana, una familia. Durante algunos de los periodos de la persecución lo que hacían era que les incautaban sus propiedades y los transformaban de inmediato en indigentes. Lo que pasa es que ahí el resto de la iglesia, el resto de la comunidad les ayudaba a volverse a establecer. Más adelante fueron torturados, muertos y llevados al circo también, al circo romano. No era el circo para que se entretuvieran, a pelear con bestias y demás. Dentro de esta persecución se pueden identificar dos grandes periodos. El primero del año 64 hasta el año 202. Eran persecuciones de carácter local, esporádico, casi que digamos hepático. Si una vecina se peleaba con el vecino o el vecino con la vecina o una familia se peleaba con otra, los acusaban de cristianos y perdían sus propiedades o los declaraban non gratos en esa ciudad y se tenían que ir. Dentro de esos periodos hubo unos más fuertes que otros. Por ejemplo, Nerón en el año 64 hasta el 68 los persiguió porque los acusó del incendio de Roma. Un incendio que él mismo causó para poder realizar una reforma urbanística. Se supone que Pedro y Pablo murieron en esa persecución. Nerón le prendió fuego a 14 barrios de los 16 barrios que conformaban la ciudad de Roma y acusó a los cristianos de hacerlo. Ya en el año 202 y hasta el 311 comienza una etapa ahora sí muy grave, muy terrible, muy seria, muy violenta. El imperio con todo su poder lanzado en contra del cristianismo. El emperador Setonio Severo, y que terminó Constantino. En el año 202 el emperador Setonio Severo prohibió convertirse al cristianismo. Inició una etapa de persecución global, ahora sí, en todo el imperio, con algunos pequeños periodos de tolerancia, pero en general una persecución global. Y esta persecución llevó a algunos de los cristianos a morir en el circo romano, llevó a algunos de los cristianos a ser muertos por bestias, muertos en luchas contra gladiadores, hasta el año 324 de nuestra era, cuando Constantino, el emperador Constantino, declara legal el cristianismo. Este periodo lo conocemos después de la muerte de los apóstoles. Se supone que el apóstol Juan fue el último apóstol en morir, en donde hoy es Turquía también, que fue uno de los centros de predicación. En el año 96, 97 de nuestra era murió el apóstol Juan. Se supone que era un ancianito muy viejito, quien ya no tenía fuerza para predicar, pero cuando la iglesia se reunía, 2 diáconos le sostenían y le levantaban, y él en su debilidad de cuerpo ya no podía predicar, no tenía fuerza, pero solo lograba decir: amados, amados los unos a los otros, porque el que ama es de Dios. Después del año 100 y hasta el año 300 se conoce una etapa de la iglesia con figuras importantes como Clemente de Roma, Lino, a quien se menciona en 2 de Timoteo 4:21, y lo que el mundo conoce hoy día como los padres apostólicos de la iglesia, los padres de la iglesia. Hay varias lecciones para terminar esta transmisión que me deja a mí este estudio que hice de esta semana. El primero de ellos es que no hay llamada más poderosa que la llamada del amor. La llamada del amor entre nosotros. No existe nada más poderoso en la iglesia que amarnos unos a otros. Y si usted me siguió en el estudio de Apocalipsis, se va a dar cuenta que muchas veces mencioné que era muy importante el compañerismo, y lo que Dios me enseñó con esta semana de estudio es que vamos más allá del compañerismo. Dios añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos cuando hay un ambiente de amor, un ambiente de compañía y de camaradería. La solidaridad es un valor cristiano, sine qua non. Una iglesia que no es solidaria consigo misma y con su entorno es una iglesia en donde algo está faltando, algo está fallando. La iglesia no la conforman el local ni el parqueo. La iglesia la conformamos quienes nos reunimos en la asamblea. Y deberíamos, es una actitud normal, natural y muy deseable, querer estar juntos, querer vernos juntos. Compartir pan y café es tan bíblico como predicar.
Así que la primera etapa de la iglesia no se entendería sin este amor profundo por estar juntos, sin este amor profundo por la obra, sin esta pasión desbordada por compartir el mensaje de Cristo. Él resucitó, está vivo y reina para siempre a la diestra del poder de Dios. La paz de Cristo sea con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Nos encontramos el miércoles a las 7 de la noche, sábado a las 6 de la tarde, y los dejo ya mismo con la canción Vintage. Espero sus comentarios y aquí voy a estar para tratar de solventar alguna pregunta que usted tenga. Bendiciones, nos vemos. Bueno, ¿qué les pareció? Ese es el primer estudio de 3 que vamos a tener, culminando el sábado 31 de octubre, que celebramos el Día de la Reforma Protestante. Así que quedamos ahora con la canción Vintage de todas las semanas y espero aquí sus comentarios. Voy a estar muy atento para contestarles. Si les pareció bonito, déjenmelo saber, por favor. Y si no, también. Bendiciones, nos vemos. Chao. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya.